Bueno, lo primero, buen día y muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por la invitación. Es fantástico estar aquí y muchísimas gracias pues, a todas, a todos y a todas y todos los organizadores y coproductores de un evento como este que bueno, es tan importante y sobre todo quienes venimos de la periferia, como yo también, pues agradecemos mucho que cada vez se estén haciendo pues, más eventos para descentralizar la cultura y entendemos profundamente la importancia de la cultura y de las artes precisamente para cambiar el relato en torno a la importancia de descentralizar, ¿no?, los territorios. Bueno, como os comentaba, me voy a quedar aquí abajo porque a mí no me gusta estar por ahí arriba, así que yo creo que vamos a ver dónde está esto. Vale. Perdonadme, es que el mundo PCs me cuesta mucho. Vale. Sí, yo creo que... No, pero yo creo que está, ¿no? Sí, ahí ya va. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco como comentaba Ingrid, yo llevo muchos años trabajando ecología, sobre todo desde la ecología política y el ecofeminismo, los proyectos culturales. Pero un poco mi obsesión ha sido el cómo ir acortando distancias entre la parte discursiva y la parte metodológica, ¿vale? Para mí una de las cosas que más me hacía cuestionar todo el mundo del arte y de la cultura era cómo desde esa parte de contenidos todos somos, ¿no?, y todas somos como muy políticos y muy concienciados con... especialmente pues eso, con todos los temas de sostenibilidad y medio ambiente, que en estos últimos años es verdad que ya han empezado a estar sobre la mesa, pero sí que encontraba y encuentro que en general a nivel estructural, ¿no?, y a nivel metodológico realmente no se trabaja para pues, realmente tomar cartas en el asunto. Entonces, bueno, empecé a pensar casi de manera intuitiva, sobre todo al principio, cómo podía ir desarrollando los proyectos de una manera más sostenible, de una manera, bueno, un poco más coherente, especialmente teniendo en cuenta, pues por un lado, toda la parte que tiene que ver con impacto social, pero especialmente considerando también toda la trazabilidad que hay en torno a pues, todos los materiales y todo el modo en el que producimos y consumimos cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a pensar en cómo cuando desde el momento en el que concebimos cualquier tipo de proyecto cultural hay que tener en cuenta el ciclo de vida de ese proyecto y considerarlo desde el momento en que empieza hasta el momento en el que se cierra, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os voy a enseñar es como algunos ejemplos de proyectos donde pues, he desarrollado todo este tipo de metodologías. Entonces me voy a centrar más en esa parte más estructural porque lo que me interesa es que veáis más mi modus operandi, digamos, curatorial, más allá de meterme en profundizar en los proyectos de los artistas. De hecho, eso así como solo una selección de algunas de las piezas para que veáis casi más a modo de slideshow, como para que tengáis esa idea un poco gráfica, pero no me voy a detener mucho en los proyectos de los artistas. Si alguna de vosotras tiene interés en profundizar más, no tengo problema en compartir PDFs de los catálogos. Todos estos proyectos tienen publicaciones, os puedo pasar la información que queréis si queréis profundizar más en todo ese lado, ¿no? Bueno, otra parte importante que también es fundamental para mí es trabajar de una manera situada, ¿no?, como por apropiarme de esta idea del conocimiento situado de Donna Haraway, pero aplicado a lo curatorial, no solamente desde el modo en el que ella cuestiona la objetividad del método científico, ¿no?, para, en mi caso, abordar desde un modo mucho más holístico y mucho más transversal todos los ámbitos del conocimiento, sino en el sentido de la importancia de que los proyectos estén realmente aterrizados en cada contexto. Es decir, en todos los proyectos que vais a ver, yo vivo allí y vivo cómodamente en mi lugar, hago todo a distancia y luego voy la semana antes de inaugurar, ¿no? Y sino como desde el principio es muy importante construir todos esos proyectos con la propia comunidad, ¿no?, y sobre todo desde la escucha activa, que es lo que ese contexto y ese lugar necesita, y ya después vamos a ver cómo desarrollamos este proyecto en común, ¿no? Entonces voy a empezar con la Bienal de Cuenca, que es un proyecto, bueno, es una bienal que lleva ya desde los años 80, hicimos
es la edición número 15, gracias. La edición número 15 fue la última, que terminó el año pasado, hace unos meses. Y bueno, para mí hacer una Bienal Cuenca Ecuador, que es una ciudad en mitad de los Andes, y para mí era una oportunidad muy buena de aplicar, digamos, todo lo que había venido haciendo en otro tipo de proyectos y exposiciones a la idea de Bienal, ¿no? Que implica ya pues muchas sedes, implica como desarrollar un proyecto para toda la ciudad, ¿no? Involucrando a toda la ciudad. Entonces, bueno, este es el subtítulo, el título era la Bienal del Bioceno, el subtítulo Cambiar el verde por azul aludía pues al greenwashing al que nos tienen las empresas pues tan acostumbradas últimamente, y era un poco, bueno, pues eso, poner sobre la mesa cómo el verde se ha ido deslavando y a la importancia de proponer ese giro simbólico, digamos, proponiendo el azul en el sentido de cómo pues realmente todas las políticas extractivistas, todo el agua que estamos agotando, toda la pérdida de territorio de comunidades indígenas, etcétera, 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 forman parte de una gramática medioambiental muchísimo más extensa, mucho más compleja y mucho más interconectada que aquella que nos hizo creer en el verde como el color de la ecología, ¿no? Y bueno, a partir de aquí lo que hice fue plantear bueno, el cómo abordar la crisis ecosocial, ¿no? Y la crisis climática a través de tres ejes, estos tres que veis aquí, que estaban interconectados, ¿no? E intersectaban entre ellos a través de todos los trabajos y a través de toda la programación. El primero, conocimiento ancestral y tradicional, ¿no? La importancia de esa recuperación de otras epistemologías, de los conocimientos de los campesinos, ¿no? De los pueblos originarios y de la sabiduría tradicional, y situarla en el mismo plano que los conocimientos académicos como una parte fundamental, ¿no? De bueno, pues recuperación también de esos conocimientos, especialmente los conocimientos bioculturales. Ecofeminismo crítico, que es la corriente dentro de los ecofeminismos con la que yo más me identifico, que a su vez además estaba íntimamente relacionada con el eje anterior, sobre todo en torno a esa recuperación, además también del conocimiento en torno a la Pachamama, ¿no? Al summa causai, esa idea del buen vivir, que en el caso del summa causai, pues claro, era propio de la cosmología y de las cosmogonías andinas. Y finalmente estaría... eso decía, en escenarios futuribles en el sentido de cómo trabajar la utopía, que tiene que ver con los ecofeminismos también, porque, bueno, retomando las palabras de Alicia Puleo, que es una de nuestras grandes pensadoras ecofeministas en el Estado español, ella siempre habla de cómo el ecofeminismo realmente es un pensamiento utópico, en el sentido de recuperar el término original de utopía de lo que aún no ha tenido lugar, no lo que es imposible, sino lo que simplemente no ha sucedido todavía, ¿no? Y bueno, y esa es un poco la tónica en la que además tiendo a trabajar. Y a partir de aquí lo que hice es desarrollar un decálogo de la Bienal, y esto es una parte fundamental para mí en todos los proyectos, que es desarrollar decálogos o pautas de sostenibilidad como más claras, que por un lado funcionan como filosofía de trabajo, pero por otro, para a partir de ellos ir desarrollando pues eso, toda una serie de pautas de sostenibilidad que todo el equipo aplica desde el comienzo de los proyectos hasta el final, ¿no? Y bueno, es algo que para mí funciona también, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. El cómo podemos ir dando pautas también, no solamente desde cómo producimos cultura, sino desde cómo consumimos cultura también. Entonces, bueno, la que veis ahí arriba, ecofeminismos, de nuevo, que esta también atraviesa pues todos mis proyectos. En este caso, en la oficina éramos como un 70% de mujeres. En el caso de la selección de artistas, seleccioné eran un 67 o 68% de mujeres, en una Bienal que nunca había tenido paridad tampoco. Y en general tenía que ver también con cómo trabajar siempre teniendo en cuenta la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Y que eso atravesase todas las relaciones de trabajo también. El menos es más, lo mismo aplicable a todo, pues reducir el número de espacios expositivos. Para mí era importante también que todos estuviesen cercanos y accesibles a pie. No quería que nadie tuviese que tomar ningún medio de transporte para ir de espacio a espacio, sino que parte del caminar
fuese incluido, digamos, adoptado como parte del proyecto, ¿no? En general, pues eso, reducir el número de artistas también, pero darles más espacio a todos los artistas, reducir, por supuesto, el número de obras que viajan. Solo viajaron 2 obras internacionales, el resto fue todo producción in situ. Todos, los 10 puntos del decálogo están interrelacionados también, ¿no? O sea, hablábamos de que todas las obras se produjeron in situ. Bueno, es eso, dos internacionales se trasladaron, pero bueno, está relacionado con esa idea de la producción local y del kilómetro cero, no solamente para reducir huella de carbono en el transporte y huella ecológica en general, sino también para ese apoyo de la economía local, ¿no? Que tiene también que ver, pues de nuevo, con esa idea de comunidad, de cómo involucras a la comunidad desde el principio. Pues les tienes que hacer además partícipe también desde esa parte económica, ¿no? Desde la pata económica de la sostenibilidad, que es fundamental, y que ellos también sean parte de eso, y no solamente para reactivar la economía, sino para que sean parte de esos procesos también. Es muy importante esa parte de diálogo entre los artistas y los artesanos locales para pues, trabajar también en equipo, ¿no? Y que los artistas son los que van a escuchar cuáles son los materiales que realmente son o tienen más sentido para esa idea que ellos tienen, que quién es mejor que los artesanos locales les van a recomendar, ¿no? En lugar de ese fenómeno inverso con el que solemos trabajar, ¿no? El artista llega o nosotros llegamos y decimos, no quiero hacer esto así, así, así y así, ¿no? Sino vamos a empezar a trabajar más en un diálogo con todos esos artesanos locales. La idea de crecimiento y buen vivir. Parece que hace un poco radio esto, ¿no? Bueno, pues la idea de crecer o esa visión decrecentista, que también es fundamental aplicarla a la cultura, ¿no? Y empezar a igual olvidarnos de esas grandes exposiciones del pasado, esos grandes festivales indigeribles y que al final lo que conllevan es una grandísima huella ecológica y poca repercusión, ¿no? en lo local. Hay que pensar más en esa idea de crecer y hacer proyectos que tengan más calidad, que tengan más impacto en construir ese otro paradigma del buen vivir, en lugar de esas prácticas de fuegos artificiales, ¿no? De un día. Y el resto igual tienen que ver con pues eso, reducir la huella ecológica, el uso de materiales naturales y biodegradables. O sea, hicimos todo un estudio de cuáles son realmente los materiales naturales que tenemos en el entorno y evitar pues, todo tipo de tóxicos, ¿no? Siempre que fuera posible. Siempre hay excepciones, luego os comentaré algunas. Economía circular, lo mismo en relación a lo que comentábamos, además de producción local, pero el de economía circular tiene también que ver con lo que os comentaba de la importancia de tener en cuenta el ciclo de vida de los proyectos. En este caso, a lo que nos llevó, o sea, que la fase final, la fase de cierre y de desmontaje, pues duró como un mes, porque lo que hicimos es todo un plan de gestión de los residuos. Hicimos un análisis de las comunidades locales que se podían beneficiar de todos esos materiales con los que habíamos producido para hacer donaciones de todos esos materiales, ¿no? Y pues la idea es esa, es por un lado, o sea, no solamente utilizar pues materiales lo menos tóxicos posibles, sino que nada vaya a la basura o que haya los mínimos residuos posibles y empezar a pensar en esta idea de que la basura no existe o no debería de existir, ¿no? Realmente en nuestros proyectos y ser capaces de dar una segunda vida a todo. Y bueno, las 10 R's en general y el punto del discurso positivo, que para mí también es fundamental, el cómo pues tenemos que empezar a huir de esas visiones tan distópicas desde la cultura a las que estamos también tan acostumbrados. Seguro que si os ponéis a pensar, por ejemplo, en el imaginario fílmico, ¿no? En todas las series a día de hoy que tenemos sobre la crisis climática y ecológica, ¿cuántas se os ocurren en clave distópica y cuántas se os ocurren que realmente planteen alternativas y posibilidades, ¿no? optimistas sobre la mesa? Pues a mí todas las que se me ocurren son en clave distópica, ¿no? y apocalíptica. Entonces,
para cambiar el relato tenemos también que ser capaces de dibujar cuáles son los escenarios que nos gustaría vivir, no cuáles son los que, viendo los informes del IPCC, son los que vamos a vivir, sino, bueno, cuál sería ese otro camino. Y creo que precisamente desde el ámbito de la cultura tenemos esa responsabilidad de intentar abocetar al menos esas otras posibilidades y esos otros escenarios para cambiar el relato desde ahí, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí os pongo, esas eran las 10 R's, pues algunos ejemplos simplemente para que veáis casi más a nivel visual en qué línea estaban las propuestas. Pues Ana Teresa Barbosa, por ejemplo, es una artista peruana. Todas las obras fueron, o sea, todo, absolutamente todo lo de las piezas fue creado por ella, con lana virgen. La parte de los tintes también lo hacía ella con tintes naturales del propio entorno, de la región. De hecho, en la tercera pieza, lo que hace además es dibujar ese mapa con la leyenda que veis ahí, que lo que hace es señalar cuáles fueron las zonas del propio entorno donde encontró las plantas para crear los tintes de la propia obra, ¿no? O Augusto Bayardo, por ejemplo, que trabaja con comunidades amazónicas y, bueno, pues esto era una reconstrucción de una maloca, también realizada con varias comunidades amazónicas y se realizaban también programas de cine también con estas comunidades. O Mariette Capot, ella también alude a la arquitectura amazónica, pero en este caso a las palafitas. Y toda su propuesta estaba basada en la Constitución de Ecuador. No sé si sabéis que la Constitución de Ecuador fue la primera del mundo en incluir los derechos de la naturaleza como sujeto de ley, ¿no? Que al final, bueno, es un cambio fundamental también. O sea, si pensamos conceptualmente en lo que implica pasar de ser objeto a ser sujeto, ¿no? Y esto fue en 2008. Luego ya le siguió Bolivia al año siguiente, en 2009. Ahora es verdad que ya cada vez hay más propuestas por ahí. Sabéis, lamentablemente la de Chile de septiembre también lo proponía, pero no ha sido aprobado. Pero es verdad que, bueno, cada vez sí se está incluyendo más, al menos algunas especificidades de los ecosistemas como sujetos de ley, pero sí que Ecuador fue pionera en ese sentido. Y entonces, bueno, Mariette se quiso inspirar en ese factor, pero sucedió algo muy bonito además durante el desarrollo de la propuesta, que es que como 2 o 3 meses después de estar ya comenzando a desarrollar la pieza, antes de la producción, hubo un referéndum justamente en Cuenca para que se votase en la propia región la prohibición de actividades extractivas en torno a los cuerpos de agua. Y salió por mayoría la prohibición por el 80% además de la población, lo cual es algo pues muy emocionante y especialmente considerando que Ecuador es un país que ha basado su economía, no es un país fosilista por excelencia. Entonces, que el 80% de la población estuviese de acuerdo en prohibir todas las actividades extractivas en esa región es realmente esperanzador, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que hizo es luego adaptar también parte de eso a eso que sucedió, ¿no? Y a ese referéndum que tiene que ver con el mural también del fondo. Y sobre todo, bueno, en torno y relacionado con los ríos que bordean la ciudad de Cuenca, o por ejemplo, bueno, esta es Tania Candiani. A ver si funciona el vídeo. A ver, es solo para que escuchéis el sonido. ¿No? Bueno, da igual, era simplemente para que escuchéis. No me va. Bueno, no importa. Ella lo que hizo es esta instalación a partir de esos son telares circulares. Y lo que crea es 4 arpas de agua que funcionan con un motor automático y se tocan con esas plumas que están ahí, y construir 4 cajas de resonancia diferentes, cada una correspondiente a los itinerarios de los ríos de Cuenca, para que cada una de ellas sonase de acuerdo con el itinerario del propio río. Y de nuevo, estas fueron creadas, fuimos directamente a la fábrica, que además es una fábrica que representa, digamos, ese paso a la industrialización de Cuenca, que era Pasamenría Tosi, y lo que hicimos con el director es decirle, a ver, llévanos a los almacenes
y dinos qué podemos coger. Y entonces nos lleva a uno de los almacenes y nos dice, de aquí podéis coger lo que queráis. Entonces vi un almacén lleno de desechos y dije, wow, esto es el paraíso. Entonces yo me traía ahí algunos de los artistas para hacer cosas y ahí, bueno, pues con Tania encontramos estos 4 telares circulares y lo que hice es trabajar con una familia de lauderos tradicionales que creaban instrumentos y construyeron estos instrumentos musicales, ¿no? Estas arpas de agua. Bueno, lo mismo, estos son retratos del río de Carolina Caicedo. Esta pieza, sí, os dije que no me iba a detener nada en las obras, pero es que hay algunas que me emocionan y no lo puedo evitar. Esta pieza, voy a empezar aquí, perdón, es Sandra Nakamura, y lo que hace Sandra es inspirarse en la activista Máxima Acuña. No sé si os suena, Máxima ganó el premio medioambiental Goldman en 2016, que sabéis que es como el premio más importante del activismo medioambiental, y lo ganó por oponerse a la que habría sido la mina de oro a cielo abierto más grande de todo Perú. Y lo hizo porque fue la única que se negó a vender su pequeño terreno, su pequeña parcela donde plantaba patatas y de la que ella vivía, ¿no? Entonces, cuando recibe el premio, en el discurso lo que hace es ponerse a cantar. Y la canción era contar todas las represalias que había vivido por la compañía Newmont, la multinacional, por haberse negado, ¿no?, a vender su parcela. Sí, súper emocionante, seguro que podéis encontrar online el cántico, ¿no?, del discurso. Y entonces lo que hace Sandra es analizar las frecuencias de ese discurso, son las que veis ahí colgando con una instalación de hilos de oro y de piritas. Es la frecuencia de esa canción, que además pues a ella le recordaba también a esa orografía andina. Y en la sala de al lado, que comunicaba con esa puertecita que veis ahí al fondo, comunicaba con esta otra sala similar, donde en el suelo, se ve fatal, perdonadme la imagen, en el suelo hacía como toda una instalación de todos los tipos de patatas de la zona, y en las paredes fragmentos de ese discurso bordados con hilo de oro por una comunidad también de indígenas de allí. Bueno, vamos a ver. Bueno, Regina José Galindo, este proyecto también creando una escultura gigante de agua en Guatemala, también para defender los ríos. Amor Muñoz. Esto que veis aquí, bueno, está creada también en colaboración con unos artesanos que construían con cayucos, y lo que hace es una escultura sonora, una instalación sonora que funciona con paneles fotovoltaicos. Se activa automáticamente con esos paneles fotovoltaicos. Entonces está creada específicamente para este espacio que le está dando continuamente el sol, entonces está permanentemente activa, y cuando te metías debajo de la canoa escuchabas el sonido y era el sonido del agua, ¿no?, y del propio río de la canoa. Bueno, Vasco Araújo, ahora sí voy a ir un poquito más rápido porque si no casi no os voy a poder poner más ejemplos. Las mantas de Rosela Viscotti, estas por ejemplo fueron donadas después fueron donadas a una comunidad de mujeres y a un orfanato. Bueno, Marima Tingley, que siempre trabaja con agua, Pamela Ceballos, voy a ir un poquito más rápido. En algunas de las piezas igual podéis ver esa parte que os comentaba también de la importancia, ¿no?, de colocar en ese mismo plano el conocimiento científico y el conocimiento indígena en este caso. Esto que veis aquí es Paul Rosero. Esta suerte de bosque de suculentas que creó está hecho con, son plantas que él cultiva a partir de micelio de hongos, con plástico reutilizado, con plástico en realidad de redes de pesca. Sabéis que el principal motivo de contaminación plástica de los océanos tiene que ver con lo que se llaman las redes fantasma, ¿no?, las redes que quedan varadas en el océano. Entonces él lleva durante muchísimo tiempo recogiendo esas redes en la bahía de Esmeraldas. Entonces, junto con eso, más los plásticos de colillas de cigarrillos, él crea ese micelio de hongos que se convierte en estas plantas que veis aquí. Utiliza moldes también plásticos que se come, digamos, el propio micelio también,
y bueno, pues van creándose todas estas plantitas que veis aquí. Las las pequeñitas tienen como 2 meses o así, y las más grandes pues casi cerca de 2 años o así. Y bueno, lo que veis ahí arriba era un dispositivo que estaba como lanzando agua dispersada para que pues se mantengan vivas durante todo el tiempo. Y al final hablaba también de toda esa pues inteligencia de las plantas también, ¿no? Y neurobiología vegetal. Aquí veis mejor el micelio. Mismo, bueno, Asunción Molinos Gordo, que trabajó con artesanos tradicionales. En este caso, además, era una pieza que, bueno, la pensamos en el momento en el que invito a Asunción a desarrollar una pieza también específica, justamente ese mes, que es diciembre de 2021, es cuando sabéis que el agua comenzó a cotizar por primera vez en los mercados, ¿no?, de valores de Wall Street. Entonces, bueno, a partir de ahí ella pues piensa en esa idea además del agua como un bien a proteger, ¿no?, de transformar el espacio en una especie también de templo de protección del agua, ¿no?, y por eso también ese carácter apotropaico, recuperando la cerámica tradicional que ha sido utilizada para transportar agua, ¿no?, y para almacenar agua. Bueno, Elizabeth Cerviño, esto era un poema grabado en el suelo que se iba desgastando. Basia Irland, sus famosos libros de semillas, estos llevo años haciéndolos con ella en diferentes proyectos, son semillas endémicas, ¿no? El libro realmente solo está el día de la inauguración y después pues obviamente desaparece. Karina Aguilera, voy a pasar así rápido. Todos estos que veis, lo mismo, tanto los materiales museográficos no se construyeron tampoco ninguno para la Bienal, todos fueron reutilizados, ¿no?, prestados por diferentes museos o rehechos a partir, ¿no?, de otros materiales. En este caso, todas estas obras también de Natalia fueron creados con restos que ella tenía en casa, de todo, con desechos y con residuos que había ido acumulando además durante el confinamiento, ¿no? Bueno, Fabiano Cueva, sus herbarios y todo su archivo de Humboldt, Abelino y Eugenio, que eran estos felpudos realizados de totora, con frases que precisamente abordan, bueno, esa perspectiva ecofeminista, que los poníamos en la entrada de todos los espacios para que la gente pudiese pisarlos. De hecho, era muy bonito cómo acabaron completamente destrozados, porque había muchísima gente que pasaba y cuando leía luego la frase volvían otra vez como a pisotearlo más, ¿no? Y además estaban hechos con totora y el material aglutinante también era la propia resina de la totora, entonces absolutamente biodegradable. O bueno, estas esculturitas que veis aquí de Adam Vallecillo están creadas con los filtros de los motores de pues, diferentes. Él fue a diferentes talleres mecánicos de la ciudad e iba pidiendo todos los desechos de motores, y lo que hace es sacar la parte del papel de esos filtros y crear las esculturas con los propios motores. María Teresa Alves, esta era pues, toda esa serie que tiene de entrevistas con agentes forestales de la Amazonía brasileña. Glenda León, estas son una serie de formas de salvar el mundo. Fueron desarrolladas en colaboración con una cooperativa de mujeres también indígenas cuencanas, unas bordadoras impresionantes, y hizo toda una serie de formas de salvar el mundo, donde ella lo que hace también es tomar como punto de partida la parte que tiene que ver con lo que en Occidente se consideran drogas, pero para los pueblos originarios son sustancias psicoactivas que lo que hacen es ponerte en contacto simplemente de una manera más directa pues con el territorio, ¿no?, con la tierra, con la Pachamama. Entonces, bueno, habla un poco pues de nuevo, del cómo hemos clasificado, ¿no?, el conocimiento, como siempre todas esas sabidurías correspondientes a pueblos originarios o indígenas han sido denostadas. Y lo que hace es proponer como formas de salvar el mundo, coger algunas de esas sustancias y rociar el mundo con esa sustancia. Por eso veis la bola del mundo y el helicóptero ahí que está arriba, ¿no? Y hace, bueno, esa propuesta con diferentes tipos de sustancias, o borrar las fronteras,
o Ursula Biman. Esto es parte de un proyecto de Ursula Biman que lleva años desarrollando una universidad indígena en el territorio Inga de Colombia. Y lo que hace, bueno, ella es profesora en la Universidad de Zúrich y lo que hace es establecer precisamente esos puentes entre conocimiento académico y conocimiento indígena. Y de nuevo habla también de pues, neurobiología vegetal, ¿no? Y como todas esas teorías también de neurobiología vegetal que ahora están pues, tan de moda, ¿no? Mancuso y todos estos realmente ya están en el conocimiento indígena pues, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Noemí Pérez, que trabaja, bueno, como nunca se tiene en cuenta en los conflictos bélicos también toda la parte que tiene que ver con lo medioambiental y con lo no humano. En su caso hace el análisis de cómo el conflicto armado en Colombia devastó también ecosistemas, ¿no? Y territorios. O Rosel Meseguer, aquí lo que hacía es como una recuperación, por un lado, de las mujeres científicas que han trabajado también en temas que tienen que ver con investigación de minerales, y lo que hace es construir deconstruir, digamos, lo que sería una enciclopedia de minerales tradicional. O, bueno, Cristina Lucas, esto es un videopoema grabado en Svalbard, el archipiélago de Svalbard, en Noruega. O esto que veis aquí es un proyecto de Juan Zamora. Está creado, eso que veis es resina ecológica y lo que tiene dentro es un líquido bioluminiscente natural tomado del agua, o sea, del mar de allí, de una de las zonas costeras de Ecuador, y lo que hace él es trabajar con el Instituto de Microbiología de la Universidad Carlos III para, digamos, sintetizar esa bioluminescencia natural, y lo que hace es eso, es inyectarla en estas hojas, como os comentaba, de resina natural, y crea también una tinta bioluminescente para hacer toda esa serie de dibujos. Entonces, tanto las esculturitas que estaban, bueno, él lo que hace es incorporar las hojas a los árboles que estaban en ese pequeño jardincito, y los dibujos alrededor, que de nuevo se cargan de manera natural durante el día con la luz, y de noche se ve todo iluminado. Si os interesa, hay un programa de Metrópolis específico también de la Bienal, donde además hay entrevistas con algunos de los artistas y todo eso. Bueno, esto es simplemente un ejemplo para también que veáis, además es pues el más típico, ¿no? El almenos con los materiales que no eran biodegradables, pues darles una segunda vida. En nuestro caso, los materiales que era absolutamente imposible encontrar una versión no tóxica, digamos, o no derivada del petróleo, eran todo lo que tiene que ver con cartelería, porque Cuenca, al encontrarse en esa zona andina, tiene un clima muy, muy extremo, que pasa de un calor absoluto a un frío polar, incluso en un mismo día. O sea, es como el típico sitio que tienes que estar como poniéndote y quitándote capas todo el tiempo. Entonces, y durante todo el tiempo que dura la Bienal era imposible encontrar ningún material que realmente fuese a aguantar a la intemperie durante tanto tiempo. Entonces sí necesitamos, o al menos de manera local, encontrado de manera local, entonces sí teníamos que recurrir a lonas plásticas, y lo que hicimos pues fue, pues entonces lo que vamos a hacer es, haremos todo el merchandising de la Bienal con todas estas lonas y estos materiales. Lo único que hay que invertir un poco la idea del merchandising y hacerlo al final cuando ya termine la Bienal. Entonces sucedió que, es cierto, durante toda la Bienal no teníamos merchandising y lo hicimos después con todos los materiales sobrantes, ¿no? Ahí tenéis ejemplos. ¿Veis? Esta es una de las cartelas también de las obras. Y bueno, así os pongo aquí otro ejemplo de este mismo tipo de enfoque. Esta es la segunda parte de un proyecto mucho más amplio. Acaba de terminar recientemente, de hecho se extendió y ha terminado el mes pasado, se extendió la exposición. Hay un programa de Metrópolis también dedicado a esta exposición, si os interesa también está online. Y esto es la segunda parte de este otro proyecto, Overview Effect, que es un proyecto que concebimos, estuvimos como 5 años trabajando en esto, junto con Soran Eric, que era el comisario jefe del Museo de Belgrado. Y el concepto Overview Effect
es un concepto que acuña Thomas White en el 87 para hablar de el choque cognitivo que sentían por primera vez los astronautas cuando veían la Tierra desde el espacio, ¿vale? Entonces a nosotros nos parecía una metáfora como muy gráfica y muy ilustrativa de esa visión que tendríamos que abordar para entender todas esas interconexiones, ¿no? y complejidades de la crisis ecológica. Y lo que hicimos, por eso la segunda parte fue el con los pies en la tierra, ¿no? Hicimos luego esta segunda parte en el CAM, donde lo que queríamos era cambiar esa perspectiva, en lugar de verlo desde el espacio, verlo desde la Tierra, pero para llegar a las mismas conclusiones. Entonces hicimos una segunda parte con los mismos apartados que trabajamos, con algunos artistas repetidos, pero con obras diferentes, y luego con artistas locales nuevos. Entonces, bueno, en esta primera, los apartados que trabajamos fueron los mismos en los dos casos, en Belgrado y en Canarias, y lo que hicimos fue, pues eso, estos 6 apartados interconectados, pero que funcionaban no solamente así como capítulos de la exposición, sino como lo que llamábamos ecolabs, porque eran también como laboratorios de investigación. ¿En qué sentido? Pues en el que nos parecía importante, y esto también es algo que trabajamos en la Bienal, todo lo que tiene que ver con procesos invisibles. Cuando trabajas la sostenibilidad hay toda una parte muy, muy invisible que también hay que valorar, y hay que entender que no todo tiene por qué siempre tomar forma, ¿no?, de una exposición o de algo que va a quedar muy bonito frente al público, sino, pues en este caso hicimos pues eso, toda una serie de grupos de trabajo, charlas a veces internas, ¿no?, debates, pues bueno, abordar estos temas también a nivel interno y con la propia población local para ver pues cómo se podía trabajar todo eso sin que necesariamente todo tomase forma en la propia exposición, ¿no?, sino por el mero hecho de producir conocimiento en torno a esos temas. Lo mismo, los 6 estaban interconectados. Para mí es muy importante también siempre trabajar con esta idea de mind maps, ¿no?, como de cómo hay que entender que siempre todo está interconectado y es la única manera de comprender la ecología política y social. En este caso pensamos en raza, huella y el legado colonial, ¿no?, en cómo es fundamental también entender esas 3 patas dentro de la crisis ecológica. No hay una fuera, es decir, el entender cómo hemos sobrepasado la biocapacidad del planeta, ¿no?, y en pues, todos esos aspectos que nos hacen o han creado esta ruptura de paradigma que tienen que ver con seguir entendiendo la idea de progreso como crecimiento continuo cuando choca directamente con los límites biofísicos, ¿no?, del planeta. Un más allá del antropocentrismo, pensando en clave de coexistencia interespecies, ¿no?, y de empatía con lo no humano. Watertopias, centrado todo en las problemáticas en torno al agua, aprendiendo del conocimiento indígena, de nuevo recuperar todas esas sabidurías indígenas para pues, comprender esa reconexión de nuevo y dejar de lado ese binomio, ¿no?, naturaleza-cultura, y finalmente regreso al futuro también. Bueno, pues nada, simplemente voy rápido. Bueno, de nuevo, pautas de sostenibilidad. En este caso, en Belgrado sí que hubo algo de transporte de obra, pero porque además se podía hacer todo vía terrestre, entonces se aunaba todo en un transporte y sí que se hizo una parte vía terrestre y otra parte producción in situ de todo, lo mismo, no utilizando ningún tipo de contaminante. Ahí fuimos como bastante además estrictos con eso. También trabajamos a nivel interno desde el museo. Esto para mí era más fácil además porque al final Soran era el chief curator del museo, entonces pudimos cambiar como todo el sistema lumínico también, pudimos hacer un plan de eficiencia energética e hídrica también, ¿no?, para tener en cuenta huella de agua, etcétera. Y lo que hicimos en el CAM fue ya dar un paso bastante más radical, que fue no enviar absolutamente ninguna de las obras. El 100% de las obras fueron producidas in situ, en la isla, y sin enviar tampoco ningún tipo de material de fuera de la isla. Es decir, no servía ni de la isla de al lado. Todo tenía que estar en la propia isla de Las Palmas
y los artistas tenían que ser capaces de producir sus obras y nosotras teníamos que ser capaces también de producir esas obras en el caso de los artistas que no viajaban a las islas, que con muchos se trabajó a distancia, y teníamos que ser capaces, ¿no?, de buscar también la manera de pues hacerlo con los propios materiales de las propias islas, o sea, de la propia isla. Bueno, voy así un poquito rápido. Esto fue cuando hicimos la primera parte de Overview Effect, nos coincidió justamente el confinamiento. Y lo que no queríamos era hacer ese traslado a volcado de contenidos online, que es un poco por lo que optaron la mayor parte de las instituciones culturales en aquel momento, pero para nosotros era muy importante la apuesta por lo físico, precisamente en un momento como ese. Entonces lo que decidimos es dividir aún así la primera parte del proyecto en otras dos partes, dejar la segunda parte para cuando ya se pudiese abrir todo el museo y hacer el proyecto como teníamos planeado, pero hacer una primera parte donde a algunos de los artistas les invitábamos a desarrollar proyectos específicos en el territorio para que la población se pudiese encontrar por la calle. Entonces, hicimos proyectos en la ciudad, hicimos proyectos en los pueblos también de alrededor y especialmente en un parque, el parque que rodeaba el museo, ¿no? Aquí veis algunas de las piezas, como veis la placa era reutilizada también. Todas las placas de las cartelas eran también reutilizadas y bueno, pues hicieron así proyectos bastante locos, como pues esta instalación que veis aquí, dentro tiene un cine para plantas y es un programa también de cine para plantas, o pues eso, proyectos de este tipo. Esta instalación está creada con paneles solares reutilizados, esta era para gusanos. Esta era, aquí está todavía cuando se acababa de construir, no tengo ahora fotos de cómo está ahora, pero sí luego ya crecieron mucho más las plantas y era para crear ese entorno de coexistencia humano-no humano, mitad del parque. Aquí lo que se hacía es recuperar toda la sabiduría tradicional en torno al agua. Este es Thomas Colvenston, es un artista con el que he trabajado también más veces, que es un artista sami. Sabéis que la comunidad sami es la única comunidad indígena que tenemos en Europa, que nos queda en Europa, en países nórdicos. Y Colvenston lo que hace es todo su trabajo tiene que ver con precisamente recuperar no solamente todas las epistemologías que tienen que ver con los sami, sino analizar también el papel que ha tenido la intracolonización también dentro de Europa con todo este tipo de comunidades y con cómo en el caso de Europa los derechos indígenas ni se consideran, ni siquiera se tienen, ¿no?, presentes y cómo la mayoría de la comunidad sami de hecho ha perdido su lengua también, ¿no?, y nunca se ha considerado hasta muy recientemente incluir el propio idioma sami, ¿no? Bueno, estará pues, algunos de los ejemplos, pues eso, murales en espacio público o proyectos como el de Mariel Videler. Lo que hicimos con Videler es una colaboración con la Oficina de Correos de Serbia para crear estos sellos. Y eran sellos con pájaros imaginarios. Mariel lo que estuvo haciendo es cada día iba creando un pájaro imaginario y entonces pues algunos de ellos los convertimos en sellos para que, bueno, al menos cuando estábamos confinados, Correo seguía funcionando, te podías seguir enviando cartas, ¿no? Y nos parecía bonito que la gente se pudiese encontrar sellos creados por algunos artistas. Hicimos pues, ciclos de performance, hasta que ya llegó en 2021 esa segunda parte que ya sí pudimos inaugurar a lo largo de todo el museo. Ahí tenéis los artistas y bueno, os paso así rapidito. De nuevo, ya sí que no me voy a detener. Esto es polen, son unas esculturas creadas con polen. No sé si sabéis que el polen es un proxy climático también, nos sirve para establecer patrones climáticos y analizar, ¿no?, los climas pasados. Eso voy a ir rapidito. Ay, no, me estoy yendo para el otro lado. Ay, esto que ves, es que luego me emociona y no puedo solo pasar así las imágenes. Ella es Luna Bengoechea y lo que hace es una investigación en torno a la palma, al aceite de palma, y lo que creó es toda una serie de ilustraciones de época colonial de la palma aceitera, bajo las cuales escribía todos los nombres con los cuales el aceite de palma permanece como ingrediente oculto en los productos que consumimos. Como ya desde hace bastante tiempo lo del aceite de palma sí que a todo el mundo le chirría y le suena mal, se han creado como toda una serie de ingredientes que realmente son también aceite de palma, pero que suenan muchísimo mejor.
Y aquí, mira, lo que hace es escribirlos con tinta sensible con luz ultravioleta. Entonces, realmente, no sé por qué se ven esas cosas amarillas por ahí cada poco, pero del proyector, ¿no? Bueno, el caso es, el público solamente veía las ilustraciones hasta que cogía las pequeñas linternitas y al pasarlos sobre las ilustraciones se encontraban creo que eran 122 nombres diferentes con los que puede aparecer el aceite de palma escondido en ingredientes tanto de consumo alimentario como de cosméticos. También se utiliza el aceite de palma en cosméticos. ¿Cómo voy de hora? Que aquí no tengo, igual me puedo pasar aquí toda la mañana. Vale. Vale, entonces sí voy un poquito más rápido, porque si no, para que tengáis un poco la imagen visual, al menos. Bueno, voy a ver algunos. Asunción es la que visteis en la Bienal de Cuenca, que hacía el proyecto en torno al agua. Ella trabaja mucho recuperando precisamente conocimientos, sobre todo de campesinos, en todo el mundo. Además, ha trabajado con comunidades campesinas de todo el mundo y abordando temas de territorio. Y esta fue realizada en Egipto y este es un tapiz que, bueno, pues parece el típico tapiz geométrico precioso y en realidad lo que hace es reflejar a través de imágenes satélite tomadas con tecnología militar, reflejar la distribución de los monocultivos en torno al Valle del Nilo, ¿no? Donde pues la mayor parte de los monocultivos obviamente están en manos de muy pocas multinacionales, en connivencia con el gobierno central, por supuesto, como los pequeños campesinos que quedan están además sometidos a un hostigamiento total, ¿no? Ni siquiera se les permite ya medir los niveles de contaminación del agua, hasta esos niveles. O Lubinska lo que trabaja siempre, ella es de Sudáfrica y siempre aborda las dinámicas raciales en torno a lo que se viene a llamar racismo ambiental, ¿no? Y ella, bueno, para que veáis, los artistas que sí se repetían, como os comentaba, realizaban propuestas específicas diferentes para las dos sedes, ¿no? Esta es la de Belgrado y esta es la que realizamos en el CAM, ¿no? Que esta tenía ese tono como más poético, donde rememoraba su infancia, donde se tendía la ropa en las concertinas, ¿no? y lo interiorizado que se tiene en esta época todavía post-apartheid, que todas las casas estén rodeadas todavía de estas concertinas de pinchos y que utilizaban para tender la ropa. Bueno, esto eran unas instalaciones que hicimos como por todos los MUPIs urbanos en torno a los derechos de los animales. Es una investigación de Igor Grubich en Mataderos, Mijaela Grill también, en esta isla de la Antártida que ha sufrido como unas matanzas de focas y de caza de ballenas pues masivas, ¿no? Este sí, os lo comento un momentito porque es muy interesante cómo este proyecto lo han seguido ahora desarrollando en otros museos. Lo que nos propusieron Gemauer y Keller fue analizar cómo ya vivimos en lo que ellos llaman un cielo antropogénico, es decir, cómo el color del cielo ha ido cambiando también a causa de la crisis climática y del cambio climático. Entonces estuvieron entrevistando a varios científicos que corroboraban cómo los colores del cielo sí que han ido cambiando en función de la crisis climática, y entonces crean una versión de cianómetro. Sabéis que el cianómetro original, el primer cianómetro lo crea Humboldt, que lo comentamos a Humboldt antes, una versión muy rudimentaria obviamente, y ellos lo que hacen es un cianómetro que va midiendo los cambios del color del cielo de manera automática en el tejado del museo, que es esto, y en la sala expositiva lo que se iban viendo es todos esos cambios de cielo. Y su plan, con este comenzaron, este fue su proyecto piloto, y su plan es que ahora cada vez que les invitan a exponer, como en cualquier museo o en cualquier centro, ellos van poniendo sus cianómetros en los tejados de los centros expositivos para seguir midiendo, ¿no?, cómo van cambiando el color de los diferentes cielos. Institute of Queer Ecology, es una serie de vídeos también súper interesantes. Y Suma es un colectivo inuit, también se dedican sobre todo a film y a cine. Anduk Jordan, esta
esta videoinstalación que veis aquí, ella lo que hace es analizar cómo también han cambiado los patrones sexuales de los animales marinos con el cambio climático. Y crea, pues también además, como toda esta fábula, ¿no? Interespecies. Otsenbo, un poco lo mismo, pero con los helechos. Diana Lelonek lleva años creando este Center for Living Things a partir de un análisis del musgo y del musgo que queda en los objetos que ya va recuperando. Ernest Logar lleva también muchos años realizando piezas en torno a, o sea, con los desechos de diferentes industrias extractivas. Tean Makipa trabaja también desde hace muchos años creando campañas para la protección de animales en peligro de extinción, pero sobre todo de animales raros que no conoce casi nadie. En este caso de Australia, pero bueno, lo ha hecho como en varios países, y lo que hace es apropiarse siempre de estrategias de la publicidad, ¿no? Estrategias como mucho más visuales, es todo open source. Esta es la versión que hizo en el CAM también con tinta bioluminiscente, y estos son los animales que algunos ya han desaparecido y otros están a punto de desaparecer en la isla en la que ella vive, en Finlandia. Ana Moreno de Barcelona, de hecho, igual sí que os suena, que ella especula con ese futuro donde las abejas ya hayan desaparecido y la miel cotiza ya por encima del oro en los mercados de valores. Esta, ¿os acordáis de la canoa invertida de Cuenca? Pues esta es la otra versión. Amor Muñoz lleva años generando como talleres comunitarios donde lo que hace es aunar tecnología con artesanía, y trabaja sobre todo con comunidades indígenas para, a partir de las propias artesanías indígenas, especialmente generar electricidad, ¿no? Entonces, bueno, pues crea como toda esta serie de objetos. Hacen pues sombreros con paneles solares, zapatillas, de todo. Y hicimos una versión en Belgrado también con una comunidad de mujeres con tejidos tradicionales de allí, con los panelitos también solares. Que Michael Murphy. Bueno, estos son santuarios de musgo que él hace. Sabéis que el musgo también es un eficiente. ¿Cómo se dice? Absorbe, perdón que me sale en inglés, que absorbe el CO2, y Belgrado es una de las ciudades más contaminadas de Europa. Bueno, ahora sí ya voy más rápido, si no, nos quedamos en este proyecto solo y no acabamos nunca. Venga, ya solo este. Thomas Thwaites es un artista que hace este proyecto porque, bueno, se cansó de ser humano y decide tomarse unas vacaciones de ser humano una temporada e irse a vivir con una comunidad de un rebaño de cabras. Entonces se va a vivir con las cabras. Lo que hace es se construye esas prótesis parecidas a las de lo más parecidas a las de las piernas de las cabras. Entonces, bueno, está viviendo con ellas. Escribe un libro también donde ha contado como toda su experiencia, como pues, se hizo amigo de una de las cabras, incluso con otras igual no se llevaba tan bien, pero bueno, es muy interesante cómo cuenta como toda esa experiencia. De nuevo Juan Zamora, que hizo otra versión de bioluminiscencia con agua de allí, de Canarias. Esta era una de las performances que hicimos con grana cochinilla. Gloria Lugotínez es una artista que ella es mexicana, pero está afincada en Canarias, entonces establecía relaciones entre el pasado colonial de Canarias y de México, de Oaxaca en concreto, que es de donde es ella, a través de la grana cochinilla, ¿no? No sé si sabéis, la grana cochinilla, de hecho, España tenía la patente, ¿no? Lo que fuera la corona española tenía la patente en aquel momento de grana cochinilla sobre las colonias y sobre Oaxaca, que era el centro o el epicentro de la producción de grana cochinilla. Vaya, sí que voy rápido. Está creada con fotolitos reutilizados. Una instalación, bueno, que se podía como ver desde arriba. Fernando Palmas, artista indígena también, mexicano. Teresa Correa. Bueno, pues rapidito. Esto eran cianotipias creadas con algas también recogidas en
en las propias playas de Las Palmas, de Tue Grenfell. No sé por qué sale todo cortado también, pero bueno, ya lo siento. Y las cianotipias las creó en el propio museo también. Hicimos como un laboratorio de cianotipias arriba del museo y las hicimos ahí todas. Acá y muy Branislav. Este proyecto era en torno a un proyecto muy conflictivo, Chirasoria, que se está creando, una hidroeléctrica que se está creando en la isla, Amy Balkin. Esto es parte de un proyecto que ya he mostrado en otras ocasiones, que tiene que ver con el introducir o que se incluya, o la petición de incluir la atmósfera como parte del patrimonio de la UNESCO. Amy Balkin lleva como muchos años tratando de que la atmósfera sea también patrimonio a proteger por parte de la UNESCO. Entonces, bueno, se hace esta iniciativa donde el público también va rellenando las postales y después se le envía a UNESCO y seguimos ahí molestando a la UNESCO con postales cada poco para ver si se consigue que finalmente nos haga un poco de caso. Este proyecto del PSJM, bueno, lo que hacen es trasladar información científica en general a este tipo de gráficos, en este caso el uso global de energía de renovables y no renovables hasta 2050. Bueno, otro proyecto, para que veáis que es más o menos ese mismo patrón, ¿no? Pues este es el cartel que estaba a la entrada, lo mismo, todo se realizó de manera local, todas las obras se realizaron in situ. ¿Cuál es la particularidad de este proyecto? Es que a mí lo que me encarga ECID, en este caso, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores, es una exposición que itinere para toda su red de centros culturales. A mí me parecía una contradicción hacer una exposición itinerante, eso, con todo el transporte que eso implica en toda la red de centros, y además volvemos a lo mismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo local, etcétera. Entonces lo que hago es un poco, por un lado, el proceso inverso, es decir, ninguno de los artistas va a viajar tampoco, y si yo puedo no viajar, también mejor. Y lo que hago es establecer una especie de matriz de exposición con las ideas y las piezas y cómo se podrían producir esas piezas para que se adapten a cada uno de los contextos donde vaya y que sean artistas locales y los equipos locales los que desarrollen esa exposición, ¿no? Con, pues eso, con los propios materiales y un poco pues que se vaya adecuando, digamos, el relato además a cada uno de esos contextos. En ocasiones eran casi las mismas obras y en otras terminaban cambiando por completo, ¿no? Porque los contextos no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, pues así, ¿queréis? Uy, es que eso era el vídeo, perdón, pero no sé por qué no me están funcionando los links de los vídeos. Bueno, da igual. Bueno, como siempre, 4 ámbitos interconectados. Siempre me gusta pues abordar todos estos temas, desde las interconexiones, Argerio más para tirar desde el análisis histórico, ¿no? de la crisis ecológica, la parte que tiene más que ver con pues, esos límites de la biosfera, de nuevo Simpacella, el trabajar con esa perspectiva interespecies y luego pues esas otras alternativas y posibilidades, ¿no? Entonces, pues algunos ejemplos. Juan Zamora lo que hace es, en cada centro pide que se recojan hojas del entorno del propio centro o del propio museo que han sido agujereadas por plagas, por diferentes plagas. A él se le envían las fotos de esas hojas y lo que hace es construir las partituras musicales de esa plaga y luego invita a músicos de ahí a que interpreten también las partituras, ¿no? de esas propias plagas. Ahí veis también algunas de las partituras. O en algún caso se hizo hasta las típicas cajitas de música para tocar de manera manual. O, por ejemplo, Avelino Sala lo que hace es establecer paralelismos entre la catástrofe del Prestige, que sabéis que en el Estado español fue la primera sentencia por delitos medioambientales, realmente, y él estuvo durante pues casi un año, estuvo meses y meses con el fiscal que estuvo a cargo de este caso, le estuvo entrevistando y el fiscal le iba facilitando también material del juicio, ¿no? Y lo que pretende Avelino es establecer paralelismos entre catástrofes medioambientales similares
que han sucedido en diferentes tipos del mundo, sean vertidos de crudo o similares, y analizar un poco esas similitudes y ver cómo en la mayor parte de los casos, pues aparte de haber sido evitables, tiene que ver con los mismos, digamos, fallos, llamémoslo fallos humanos, que tienen que ver, pues en muchos casos, con no haber pasado las revisiones o haber falsificado documentación, como en el caso del Prestige, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es el vídeo de las entrevistas más documentación del Prestige en cada uno de los lugares, a distancia con investigadores locales, buscan esa información también a nivel local y se establecen como esos mapeados de comparativas, un poco en línea también con lo que serían las estéticas forenses, ¿no? Para cómo se pueden luego establecer como esas rutas de análisis, digamos, a partir de esos retos. Bueno, esos restos. No sé por qué algunos me salen así, me está haciendo como cosas raras. Bueno, Xavi Muñoz, en torno al agua, Isidro... ¿Por qué no me salen algunas? Isidro López Aparicio lo que hacía era proponer la creación de jabones a partir de sustancias de desechos, sobre todo aceites, que en cada sitio pues se hacía con los establecimientos de alrededor, y hacía talleres también online para cómo hacerte tus propios jabones, ¿no? Y él hablaba de cómo él desde niño siempre, a él le enseñó su abuela a hacer jabón, y pues eso, como parte de las estrategias de buscar otros caminos posibles sería recuperar también todos esos conocimientos que estamos perdiendo. Voy a ir más rápido. Esto es un poco green. Ruth lo que hace es crear toda una serie de animales también fantásticos, fabulando en cómo, del mismo modo que todos los días estamos perdiendo especies, hayan nuevas especies que puedan surgir, también nuevas, y con capacidades para resistir la crisis climática. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos, que es un pongo green, que bueno, viene de los orangutanes y tiene ese pelaje arbóreo que veis, que le permite hacer la fotosíntesis, y una cola que en realidad es una raíz que además le permite también absorber agua para las épocas de escasez. Entonces, bueno, va haciendo también toda una serie de animales. O Alan Carrasco establecía la trazabilidad en las rutas de toda esta serie de alimentos que vienen del sur global de hecho, en concreto, al puerto de Barcelona. La ruta era al tiempo de Barcelona, los días que tarda exactamente cada uno de esos alimentos en llegar aquí. En cada país era un alimento determinado, en este caso la palta es el aguacate en Perú. Entonces, bueno, en los días que tarda ese viaje va haciendo todo ese recorrido, pero un recorrido en tiempo real, a través de una infografía que tú podías ir siguiendo, ir viendo cada día cómo va avanzando ese barquito cargando ese aguacate, e iba acompañado de un calendario real y un calendario también online, donde te iba aportando datos de pues, las consecuencias ecológicas y sociales del cultivo y de la producción y del transporte de esos alimentos, ¿no? Al final, para poner sobre la mesa también todas esas lógicas sur-norte que seguimos manteniendo en la producción de alimentos. Voy a seguir rapidito. Bueno, en general, esta es la Lucía Loren. Este también es el de Perú, pero con ella, por ejemplo, en cada uno de los lugares hicimos un proyecto diferente. Elena Lavelle es lo mismo, era a través de mapas, ¿no? De entender cómo, bueno, como dice Lefebvre, ¿no? El mapa no es el territorio, y el cómo hay que aprender también a leer los mapas y los territorios desde todas las dinámicas extractivas, ¿no? Que están al final, o que son inherentes a la construcción de todos esos mapas, ¿no? Y la idea del mapa como una herramienta política, ¿no? Esta es de nuevo Ana Moreno. Pues que se ve tan raro con todas esas cositas amarillas, ya me vais a perdonar. Lo que hace con esta frase, bueno, el Ahora es tiempo para amar viene precisamente de sus investigaciones en torno a la arquitectura utópica de los años 70, está en concreto de un edificio de Ricardo Bofill, y alude por un lado con esa parte de oro a las dinámicas extractivas, pero también a esta idea, ¿no?, capitalista del tiempo es oro, y lo que hacía era plantear
que la frase se tenía que escarbar en la propia pared de cada uno de los museos, pero guardar el polvillo. Ay, es que no sé por qué no me sale en la mitad de las imágenes. Bueno, en la siguiente imagen, ahí lo que veíais es el cajoncito donde está todo el polvito de escarbar esa frase, que ella había calculado que era el equivalente a 50 gramos. Cuando se escarba la frase, se hace una foto de la frase y se le envía la foto a la artista adjunta en el email. Y el equivalente precisamente aproximado de huella de carbono de un email con una fotografía adjunta es precisamente esos 50 gramos de carbono. Entonces ella establecía esa equivalencia, ¿no?, entre ese envío para hacernos un poco conscientes de esa huella digital con ese peso físico del escarbado de la propia imagen. Ah, venga, pues nada. Sí, porque es que... Va, a ver, venga. Sí, no, yo puedo estar aquí toda la mañana. Sí, sobre todo, claro, es que... Bueno, lo que me importaba también es que vieseis la dinámica, ¿eh? O sea, claro, me voy remontando, entonces tengo mucho más atrás proyectos de cómo he ido desarrollando todas esas pautas o cómo lo he ido adaptando también a cada contexto, pero si queréis cerramos aquí ya, porque es un ejemplo también muy bonito de Jorge, del Chozo, que parte de un proyecto que tiene que ver con su propio pasado familiar, porque su abuela vivió desde los 17 hasta los 32 años en un chozo como este y tuvo a sus 2 hijas, de hecho, también. Eran típicas estas arquitecturas, sobre todo de zonas de pastoreo, ¿no?, y de zonas mineras también. Y bueno, él lo que hace es ir entrevistando a su abuela, ella va contando todas sus memorias de su vida en el propio chozo y crea un chozocine. Jorge crea un chozocine, una especie de fanzine con todas las instrucciones para poderte construir tu propio chozo con los materiales que tengas alrededor, ¿no?, para también establecer un poco un análisis en torno a las arquitecturas vernáculas, ¿no?, y cómo la recuperación también de esas arquitecturas vernáculas puede aportarnos algunas claves también de futuro. Entonces, lo que hace en cada una de las sedes es también investigar todo este tipo de arquitecturas vernáculas, pero especialmente de comunidades de allí, sobre todo comunidades indígenas también, y pues lo mismo, entre ellos construir ese otro chozo adaptado a el entorno, a los materiales de ahí, con el chozocine también para que todo el mundo se pueda hacer como sus propios chozos, y luego se muestra dentro el propio vídeo también de la abuela, y siempre grabamos también entrevistas de la comunidad que en ese caso hace ahí el chozo, ¿no?, y hacemos un poquito como esos intercambios y esos paralelismos, que además es súper interesante cómo en puntos completamente opuestos del planeta se desarrollaron al final pues técnicas constructivas súper similares, ¿no?, y en lugares que no estaban pues para nada en contacto, ¿no?, en ese momento. Bueno, yo creo que sí, ya. Venga, preguntas, porque si no, yo no sé ni cuántas diapositivas tenía aquí. Pues muchas gracias. Que vaya corto. Ahí está la abuela. Uy, perdón, esa era la abuela, fantástica.